Todos lo sabemos quizás, pero el día de hoy queremos nos profundizar más en esto de la Cuaresma para que también podamos vivirla como Dios quiere. Es un tiempo de gracia, como escuchábamos también la lectura del miércoles de ceniza. Nos exhortaba a no recibir en vano la gracia de Dios. Es como si Dios mismo a través de nosotros les exhortara diciendo: reconcílense con Dios. Es como si Dios les rogara a través de nosotros diciendo: reconcílense con Dios. ¿Sí? Hoy es el día de salvación. También decíamos ese día en la liturgia, en la misa: si hoy escuchas la voz del Señor, no endurezcas tu corazón, ¿sí? No seas como el pueblo de Israel, que, dice el Señor, durante 40 años me tentaron, aunque habían visto mis obras. Y dice también San Pablo que eso lo decía para nosotros. Todas estas cosas que le aconteció al pueblo de Israel son figura para nosotros. ¿Para qué? Para que no codiciemos como ellos codiciaron y murieron no sé cuántos, ¿no? Para que no forniquemos como ellos fornicaron, para que no tentemos a Cristo como ellos tentaron a Cristo, para que no seamos idólatras como ellos fueron idólatras. Un pecado más que se escapan, pero eran 5 pecados que nombran. Y que no murmuren como ellos murmuraron. ¿Sí? Entonces, bien, vamos a hablar de la Cuaresma, un tiempo de gracia. Que a nadie se nos pase desapercibido este tiempo. Yo sé que alguno puede decir acá, sobre todo para quizás el que recién está entrando a la comunidad y es algo nuevo, quizás para alguno lo pueda tomar con mayor empeño, y también puede haber la tentación que aquel que ya varios años ha escuchado de la Cuaresma, la Cuaresma, un año más. Que no sea así, sino que todos entendamos que no desaprovechemos este tiempo, que Dios nos regale una gracia especial en este tiempo de Cuaresma. ¿Sí? Ojalá también ahora ya nadie se duerma, ¿no? Y si alguien se duerme a tu lado, por favor me levantas la mano para hacerle reproche a esa persona. ¿Sí? ¿De cuándo no vamos a preguntar si que está atento? De paso que le hacemos una pequeña humillación y así vive una buena Cuaresma. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? Sí, entonces creo que va. Ok. Bien. Es muy importante recalcar que la Cuaresma no existe por sí misma, no existe en función a sí misma, sino que la Cuaresma, ¿qué es? Es una preparación ¿para qué? Para la Pascua. Es decir, lo importante de esto es la Pascua, y la Cuaresma es una preparación para eso. ¿Y qué es la Pascua? Vamos a celebrar el misterio pascual. ¿Y cuál es el misterio pascual? A veces escuchamos tanto misterio pascual, y se nos queda difícil, ¿no?, entender, pero vamos a hablarlo con palabras más sencillas. Que Cristo murió por nosotros, por nuestros pecados, y que resucitó para nuestra justificación. La esencia del misterio pascual es eso. Cristo murió por nuestros pecados y resucitó para nuestra justificación. Eso es lo importante. La Cuaresma nos va a preparar para eso, para celebrar eso. Entender eso es tan importante. Ahora, nuevamente, la Cuaresma no existe por sí misma. Muchas veces la Cuaresma es algo un tipo muy bueno y es muy popular, o puede hacerse muy popular, porque puede de alguna manera, ¿cómo decir?, armonizar con esa religiosidad natural que muchos tenemos. En sí no es mala, pero el cristianismo es otra cosa. ¿A qué me refiero con esa religiosidad natural? Que nos podemos quedar en la Cuaresma en un simple: bueno, este tiempo me voy a hacer penitencias, este tiempo me voy a esforzar para que Dios sea bueno conmigo, para que Dios no me castigue. Este tiempo voy a orar más para que Dios me bendiga más. O este tiempo voy a hacer tanta penitencia por tantos pecados que he cometido en mi vida pasada. Todas esas cosas no son malas. Pero el cristianismo es otra cosa. Entender el misterio pascual es otra cosa. ¿Qué es el misterio pascual? Que Cristo murió por nosotros cuando no lo merecíamos. Que Cristo resucitó por nosotros para nuestra justificación, aunque no merecíamos ser justos. Entender eso. Entonces, la Cuaresma
No tiene que ser para nosotros ya un tiempo en el cual pensemos yo me voy a esforzar para ser bueno. En sí ese esfuerzo no es malo, pero nosotros somos cristianos. Nosotros no somos una religión nada más, una religiosidad natural, sino que Dios nos llama a vivir otra cosa. Dios nos llama a vivir en la gracia. El año pasado, si no me equivoco, el Papa Francisco escribió una carta, si no me equivoco, por los 400 años del nacimiento de Blas Pascal, ¿sí? Muy conocido, no sé si todos lo conocen, pero tenía muchos campos o sea, era un genio, ¿no? Hizo descubrimientos en las matemáticas, era inventor también, pero sobre todo yo creo que al menos él quisiera definirse como un cristiano, como un católico, ante todo esto, ¿no? Y un filósofo también. Bueno, no me acuerdo bien el nombre del documento, pero algo así dice, el título es como la miseria y la sublimidad, algo así, ¿no? Y es un poco la condición del hombre que Pascal más resalta. El hombre es, como decir, tan maravilloso y a la vez tan miserable, ¿no? Tan sublime y tan miserable a la vez, ¿no? Es la condición del hombre, ¿no? Hay una parte que dice en los pensamientos de Pascal, una obra póstuma, él quería hacer una apología al cristianismo, no la llegó a terminar, y al final póstumamente cuando murió editaron sus escritos. Bueno, hay una parte en sí que dice, el hombre no es ni ángel ni bestia. Esto ya lo hemos dicho algunas veces, ¿no? El hombre no es ni ángel ni bestia. Es decir, ni es un ser totalmente puro y santo, ni tampoco es un diablo, ¿no? No es ni ángel ni bestia, pero sigue diciendo, pero pasa que cuando el hombre quiere hacer el ángel, se convierte en una bestia. Cuando quiere hacer de ángel, se convierte en bestia. Es decir, que cuando el hombre, muchas veces, cuando quiere hacer las cosas bien, es el drama un poco que también explica San Pablo. ¿Qué me pasa a mí? Que yo queriendo hacer el bien, termino haciendo el mal. Y queriendo evitar el mal, no puedo hacerlo. Es la desgracia del hombre, ¿no? Es la desgracia que le pasa a San Pablo, que él, teniendo un celo por Dios, un celo por la ley, queriendo cumplir la ley a cabalidad, ¿qué termina haciendo? Persiguiendo a Cristo. Por eso a veces cuando nosotros queremos empeñarnos en nuestras fuerzas, podemos terminar convirtiéndonos como los fariseos, que al final eran a los que más criticaba a Jesús. Como Jesús estaba en comunión con las prostitutas, estaba en comunión con los borrachos, pero con los fariseos eran los que más duramente criticaba. Porque ellos queriendo hacer el bien, vamos a decir a veces esto que nos puede pasar, queriendo hacer de ángeles, se convirtieron en bestias, ¿sí? Y eso nos puede pasar también en esta cuaresma. También nos puede pasar si nos convertimos en unos fariseos, en unos que juzgan a los demás. Y eso no es la cuaresma. La cuaresma no será un tiempo para yo hacer las cosas porque puedo hacerlas en mis fuerzas. No, la cuaresma es un tiempo, sí es cierto, de penitencia. Pero no será una penitencia por hacer penitencia, sino que así como Cristo, que fue 40 días al desierto, ¿cómo lo hizo Jesucristo? Hemos leído el Evangelio del día domingo, hemos escuchado. ¿Se acuerdan qué dice? Que el Espíritu lo hizo con Jesucristo. Vamos a ver. Ajá, exactamente cuál es la palabra que utiliza. Lo empujó al desierto. Bueno, puede haber varias traducciones, ¿no? Puede haber traducciones, no sé si todas tienen así. Pero dice, lo empujó al desierto, el Espíritu. Y eso también la cuaresma tiene que ser para nosotros. No, bueno, yo quiero hacer las cosas bien ahora. Jesucristo no dijo eso. Jesucristo fue al desierto, ¿por qué? Porque le nació a él. Él también explica, Jesucristo dice, yo no hago nada por mi cuenta. Yo hago lo que veo al Padre y escucho del Padre. La vida de Jesucristo, siendo hijo de Dios, fue una vida sometida al Padre, bajo los impulsos del Espíritu Santo, en comunión con el Espíritu Santo, el Padre, bueno, la Santísima Trinidad. Y nosotros también de la misma manera, no pretendamos hacer las cosas en nuestras fuerzas. Si vamos a empezar esta cuaresma, que no sea por nuestra buena voluntad, que como digo, no es que sea mala, pero estamos llamados a vivir en otra dimensión. ¿Cómo? Bajo los impulsos del Espíritu Santo. Es decir, si este camino cuaresmal lo voy a empezar, será porque el Espíritu Santo, al igual que empujó a Jesucristo al desierto, también a mí me empujará a vivir esta cuaresma. No yo, sino Cristo que vive en mí. Como dice San Pablo, yo he trabajado más que todos. Y quizás esta cuaresma va a ser un tiempo de esfuerzo, de más trabajo, de más ayuno, de más oración, de más limosna. ¿Sí?
Pero que puedas decir como San Pablo, pero no yo, sino Cristo en mí, sino la gracia de Dios que no fue estéril en mí. Es lo que dice San Pablo. Entonces, esta cuaresma, estos 40 días que vamos a vivir en ayuno, en oración, que vamos a hacer limosna, no en nuestras fuerzas, sino que sea Cristo en mí. Es decir, Cristo a través de nosotros haciendo eso. Porque dice también, ¿no? Dice también el apóstol San Pablo en la carta a los Corintios, están conocidos esta parte. ¿Qué pasa si yo reparto todos mis bienes en limosnas a los pobres? Y si lo hago sin amor, entonces no me aprovecha de nada. ¿Sí? En este tiempo podemos dar mucha limosna, pero si no lo hacemos con amor, entonces de nada nos aprovecha. Es decir, si no lo hacemos en comunión con Dios, entonces de nada nos va a aprovechar. Bien, vamos a explicar un poco más acerca de cómo es que empezó el tiempo de Cuaresma. Antiguamente, como sabemos, los primeros siglos de la Iglesia, no es que los niños nacían ya cristianos, los bautizaban, o ya nacían con padres cristianos. Recién se estaba anunciando el Evangelio. Entonces la gran mayoría de las personas se bautizaban de adultos, porque recién escuchaban el Evangelio, recién conocían la fe. Entonces a esas personas que se estaban preparando para el bautismo, se les llamaba, o se les llama hasta la actualidad, catecúmenos. Por eso cuando tú escuches en la liturgia que se habla de los catecúmenos, o en la misa cuando escuches que se pide por los catecúmenos, no se está pidiendo por un grupo de la iglesia, no se está pidiendo por los seguidores de Kiko Argüello, no, se está refiriendo a las personas que están siendo preparadas para el bautismo. ¿Sí? Para el bautismo. ¿Sí? Entendamos eso. Entonces, estas personas, ¿no?, que han recibido durante meses o años inclusive, en los primeros siglos de la iglesia, estaban preparándose para su bautizo. Llegaba un tiempo, un día, en el cual ya se inscribían, en el cual decían, sí, yo ya estoy preparado y quiero bautizarme, ¿no? Y era un domingo antes de la Cuaresma, ¿sí? Ya escribían sus nombres, ¿sí? Escribían sus nombres para bautizarse, porque antes solamente se bautizaban las personas en la vigilia pascual, ¿sí? A ver, levanta la mano si alguien está durmiendo a tu lado. A ver, ¿quién? Qué bueno que viene. Antes las personas solo se bautizaban en la vigilia pascual, un solo día al año, ¿sí? Y se inscribían un domingo, obviamente, después de haber hecho su preparación durante meses o incluso años, llegaba un momento en el que se inscribían para ya bautizarse en la vigilia pascual, que era un domingo antes de Cuaresma. ¿Por qué? Porque la Cuaresma va a ser sobre todo para los catecúmenos. ¿Ya? Entendamos eso, la Cuaresma es un tiempo sobre todo para los catecúmenos, o sea, para los que van a recibir su bautismo. Entonces, ¿qué harías tú si eres un pagano, ¿no? Y estás conociendo de Dios, y te has hecho tu catequesis durante meses, durante años inclusive, y ya llega el año que dices, este año me voy a bautizar? Obviamente no es solamente una cuestión tuya, sino que tendría que estar tu padrino, el mismo obispo, entre toda la comunidad eclesial, toda la iglesia, discernían, esta persona está preparada para el bautismo, esta persona realmente cree en Cristo, está preparada para acceder a los misterios que es lo mismo que decir a los sacramentos. Era una gran preparación. Entonces se discernía con el padrino, como digo, con todos los testigos, si esta persona ya ha dejado sus pecados y podía bautizarse. Bien, pero nuevamente, si tú fueras esta persona que durante años está ya a punto del día más importante de tu vida, que ¿cuál es? El día de tu bautismo, el día que vas a ser inscrito en el libro de la vida, el día que vas a pasar de ser un pagano a ser hijo de Dios, el día que vas a poder sentarte a la mesa con Cristo y comer de su cuerpo y de su sangre, el día que vas a ser ungido con el Espíritu Santo. Todas esas cosas pasaban en la vigilia pascual, el día más importante de sus vidas. Entonces había este tiempo 40 días antes del día de su bautizo, antes de la vigilia pascual. ¿Para qué? Para prepararse más intensamente, para el día más importante de sus vidas. Entonces había estos 40 días en los cuales la catequesis era más fuerte, estos 40 días en que tenían que hacer ayuno, porque el ayuno va a ser también en ese tiempo, bueno, hasta ahora también, pero bueno, desde la Escritura, ¿no? Cuando dice Jesucristo, o está en alguno de los evangelios, o
vamos a decir más propiamente, en alguna transmisión de los evangelios, porque hay varias variantes, pero que dice Jesucristo, este demonio solo sale con ayuno y oración. Entonces el ayuno va a ser también una especie de exorcismo para vencer al mal, para sacar al demonio de esa persona. Entonces son días en los cuales hay que hacer ayuno, 40 días para ayunar, 40 días para hacer oración, 40 días para hacer limosna. ¿Para qué? Para prepararme para el día más importante de mi vida, que es el bautismo. 40 días en los cuales iban diariamente a la iglesia, durante 3 horas se iban, diariamente, excepto los sábados, solamente los sábados descansaban, pero todos 3 horas iban a la iglesia a escuchar las catequesis, a recibir los ritos, a cantar los salmos. En fin, no sería largo explicar todo lo que hacían, pero en ese tiempo, esos días de Cuaresma, una preparación más intensa para el día de su bautismo. Como digo, ayuno, oración, limosna, escucha de la palabra, ¿sí? Una preparación más intensa. ¿De qué trataba también esta preparación? Como hasta el día de hoy. Si tú, bueno, sí, vamos a ir todos los domingos a misa. ¿Y de qué se habla en las primeras lecturas de todos estos domingos? Yo sé que no lo sabemos, porque no tenemos tan presente, o quizás algunos sí lo saben. ¿De qué se habla todos estos domingos? Pero vamos a hacer otra pregunta. ¿De qué se habla en la vigilia pascual y en las lecturas del Antiguo Testamento? ¿De qué se habla? De la historia de la salvación. De la historia de la salvación. Y esta es la Cuaresma. La Cuaresma va a ser sobre todo una preparación para vivir el misterio pascual. Así como Jesucristo con los discípulos de Maús, ¿qué pasó cuando se encontró con los discípulos de Maús? Dice que pasó por Moisés y todos los profetas explicándoles que era necesario que el Cristo debía padecer y que iba a resucitar. Eso estaba ya en el Antiguo Testamento. Esa es la historia de la salvación. Las promesas que están en el Antiguo Testamento se realizan todas en Cristo. Por eso, yendo desde Adán hasta Jesucristo, ¿no? Se explica la historia de la salvación en la Cuaresma, incluso también en la vigilia pascual. ¿Por qué? Nuevamente, porque es una preparación para qué. La Cuaresma no existe por sí misma, sino que es una preparación para qué. Para vivir la Pascua, para vivir o recibir, ¿verdad?, ese amor de Cristo por nosotros, para conocer, como dice San Pablo, el amor que excede todo conocimiento, para que comprendan la anchura, la longitud, la profundidad del amor de Cristo, el cual nos demostró en la cruz. Cristo muriendo por nuestros pecados y resucitando para nuestra justificación. Que todo eso estaba explicado ya desde el Antiguo Testamento. Desde que Adán pecó se le hizo una promesa, ¿no? A la mujer, que tu descendencia pisará la cabeza de la serpiente. Bien, entonces eso también hacemos en esta Cuaresma. Pero como digo, realmente todo eso hacia qué apuntando, hacia el misterio pascual, hacia lo más importante de nuestra fe. ¿Qué cosa? Entender que Cristo murió por nosotros, entender que Cristo resucitó para que nosotros seamos santos, para que tengamos una nueva vida. Bien, también en este tiempo hemos hablado ya de los catecúmenos, ¿no?, que hacían toda esta preparación. También en este tiempo, antiguamente, la reconciliación, el sacramento de la confesión, de la penitencia, no es como es ahora. Ahora nos confesamos a cada rato. Antes no era así. Antes el sacramento era algo muy especialísimo, que se daba sobre todo a personas que habían hecho un pecado grave, un pecado público, habían quizás renegado de la fe, o habían cometido un adulterio. Entonces a esas personas por pecados tan graves se les excomulgaba, se les separaba de la iglesia, y para poder volverlos a admitir tenían que hacer una penitencia. Una penitencia que se acentuaba durante la Cuaresma para también reconciliarlos y para que puedan participar también de la Pascua con todos, ya ese día de la vigilia pascual. Entonces también el tiempo de Cuaresma, hemos dicho, es un tiempo de preparación para los catecúmenos, un tiempo penitencial para los catecúmenos, pero también va a ser un tiempo de penitencia para ¿quiénes? Para los pecadores. Bien, no hermana, para nosotros, para los pecadores. Pero en ese tiempo, antiguamente, para los pecadores que habían, a los que habían sido excomulgados, a los que habían tenido un pecado grave. ¿Ya? Entonces, ya explicando esto, tú puedes decir, bien, ¿y eso qué tiene que ver conmigo? O sea, ya, los catecúmenos, los que no conocen a Dios, los pecadores terribles, no, yo soy santo. Alguno puede decir, ¿no? ¿Qué tiene que ver conmigo? ¿Qué tiene que ver con toda la iglesia?
Bien, aquí la cuestión es esta. Dice, si no me equivoco, un poco Pablo VI, que Cristo es el modelo de los penitentes. Que Cristo, cuando hizo penitencia, es decir, cuando hizo su ayuno, cuando se bautizó, cuando padeció su pasión, su muerte, todas esas cosas, ¿por quién las hizo? ¿Por sí mismo? Dice la Escritura, la prueba de que Dios nos ama es que a nosotros, siendo enemigos de Dios, Cristo murió por nosotros. También dice, ¿no? Por alguien bueno, quizás vale la pena morir. Alguien moriría quizás por alguien bueno, pero por alguien malo, alguien daría la vida. Y esa es la prueba de que Cristo nos ama, de que siendo pecadores, siendo enemigos de Dios, Cristo murió por nosotros. Cristo, modelo de los penitentes, ¿por qué? Porque toda la penitencia, toda la pasión que soportó, no fue por sí mismo, no fue porque él era un pecador, él no era pecador, él nunca pecó. Y todo lo que hizo, ¿por quién lo hizo? Por nosotros, por mí. Para que yo pueda estar el día de hoy aquí, para que tú y yo podamos estar aquí llamados hijos de Dios. Entonces Cristo es el modelo del penitente, que no hace penitencia por sí mismo, sino por el otro. Entonces la iglesia no existe para sí misma, no existe para encerrarse en sí misma. Esto ya nos hablábamos, Señor, el día del evento de enamorados. No existimos para encerrarnos en sí mismos, para decir, bueno, yo ya soy salvo y qué contento porque yo ya tengo mi salvación, estoy seguro de mi salvación. Pero eso no es la iglesia. La iglesia no es una iglesia indiferente. La iglesia es una iglesia que vive en comunión, como dice también la Escritura, llorar con el que llora y reír con el que ríe. Entonces, la Cuaresma va a pasar a ser un tiempo para toda la iglesia. ¿Por qué? Porque hay hermanos que están preparándose para su bautismo, con una penitencia, con un ayuno, con una oración, con limosnas. Pero la iglesia dice, o todos los miembros de la iglesia dice, toda la comunidad cristiana dice, pero ellos no lo van a hacer solos. Yo voy a unirme a esa limosna, yo voy a unirme a esa penitencia, yo voy a unirme a esos ayunos. ¿Por qué? Porque mis hermanos están luchando una batalla, es decir, los días antes del bautismo, y es como la vida cristiana, ¿no? El diablo es así, justo antes de que vas a recibir una gracia especial, se pone más bravo. No sé si lo has visto en tu vida. Justo en las vísperas de un acontecimiento importante o de una gracia especial que vas a recibir, el diablo con más furor ataca. Por eso la Cuaresma es un tiempo de preparación fuerte, porque están preparándose para el día más importante de sus vidas y el diablo también está atacando de manera más intensa. Por eso se produce esta lucha. ¿Y qué dice la comunidad cristiana? No vamos a dejar solos a nuestros hermanos. No es que ellos van a orar, no, yo también voy a orar por ellos, para que ninguno se pierda, para que ninguno desfallezca, para que todos puedan llegar bien preparados al día de su bautismo. Voy a ayunar por ellos, voy a orar por ellos, voy a ir también a la iglesia por ellos. Y también en ese sentido, lo mismo, ¿no? Lo mismo con los penitentes, aquel que se alejó de Dios, aquel que está en pecado. No se dice, bueno, él ha pecado, que él haga su penitencia, yo por qué lo voy a hacer, no. Me uno a su penitencia y también ruego por el Señor que vuelva a ti, Señor que se arrepienta de sus pecados. Entonces es por eso que la Cuaresma, siendo un tiempo especial para los catecúmenos, siendo un tiempo especial para los penitentes, luego se va a convertir en un tiempo para toda la iglesia, porque la iglesia vive en comunión. ¿Sí? Es por eso que también este año, aquí en la comunidad, uno de los aspectos que vamos a tocar en esta Cuaresma va a ser ese, el hacer penitencia por el otro, no solo por mí mismo, también por mí mismo. Sí, también por mí mismo, pero también por el otro. Voy a leer en una parte del mensaje de la Cuaresma de Papa Francisco para este año 2024, ¿no? Y dice así, ¿no? Dice así: en mi viaje a Lampedusa, ante la globalización de la indiferencia, planteé dos preguntas que son cada vez más actuales. Dice el Papa, dos preguntas: ¿dónde estás? Y segunda pregunta: ¿dónde está tu hermano? Entonces, estas dos preguntas que plantea el Papa Francisco para este año. Dos preguntas. Pregúntate: ¿dónde estás tú? Segunda: ¿dónde está tu hermano? Porque el cristiano, hemos dicho, no es indiferente. Sigue diciendo: el camino cuaresmal será concreto si al escucharlas de nuevo confesamos que seguimos la columna del faraón.
Entonces el Papa está diciendo, ¿no? O sea, más o menos en el contexto es lo mismo, ¿no? Si decimos que la Cuaresma es un tiempo para el catecúmeno, es un tiempo más o menos que es como lo que pasó en Israel. Es una lucha cuando luchaba por salir de Egipto, ¿no? Y obviamente el bautismo es eso, ¿no? Es toda esa imagen del pueblo pasó del Mar Rojo, ¿no? Después que el faraón lo perseguía. Imagen del diablo, que no se cansa hasta el último momento de aguar la fiesta del cristiano. Eso es la Cuaresma también, ¿no? Hasta ese mismo momento el faraón perseguía al pueblo de Israel hasta que pasa por el Mar Rojo, hasta que se bautiza, ¿no? Hasta que se bautiza el pueblo de Israel. Pero el Papa está diciendo, pero a pesar de haber salido, a pesar de haber pasado el Mar Rojo, ¿no será que seguimos bajo el dominio del faraón? No sé quién lo dijo, pero decía, el pueblo de Israel salió de Egipto, pero Egipto no salió del corazón del pueblo de Israel. El pueblo de Israel físicamente salió de Egipto, pero Egipto no salió de su corazón. Porque cuando incluso ya habiendo pasado el Mar Rojo, seguían diciendo, ¡ay, qué bonito que era Egipto! Qué bonito que era nuestra desgracia. Entonces el Papa dice, está diciendo eso para nosotros. Pero ¿no será que nosotros, a pesar de ser bautizados, a pesar de creer en Cristo, a pesar incluso de habernos confirmado, seguimos bajo el dominio del faraón? Es un dominio que nos deja exhaustos y nos vuelve insensibles. Sigue diciendo, es un modelo de crecimiento que nos divide y nos roba el futuro, que ha contaminado la tierra, el aire y el agua, pero también las almas. Porque si bien con el bautismo ya ha comenzado nuestra liberación, si bien es cierto, nosotros podemos decir, yo ya me bauticé, yo ya soy libre, queda en nosotros una inexplicable añoranza por la esclavitud. Es como una atracción hacia la seguridad de lo ya visto, en detrimento de la libertad. A pesar que ya comenzó nuestra liberación, queda en nosotros una inexplicable añoranza por la esclavitud. Es como una atracción hacia la seguridad de lo ya visto. Es como querer volver a lo que ya conocíamos, en detrimento de la libertad. Dios te quiere verdaderamente libre, pero muchas veces añoramos nuestra esclavitud como el pueblo de Israel. Entonces, decíamos, un aspecto, entonces yo me voy a unir en comunión con aquellos que están acercándose a Dios. Si bien es cierto, ahora ya son pocos los catecúmenos, ¿no? Pero igual nos unimos a ellos en esta lucha para que lleguen bien preparados para su bautismo. Me uno a los penitentes, aunque si bien es cierto, hoy día ya no hay penitentes que se acercan a la vigilia pascual, sino que la confesión se da todos los días. Entonces, hoy en día, la Cuaresma ya no es tanto eso, sino hoy en día la Cuaresma será también un recordar mi bautismo. ¿Sí? Hoy en día la Cuaresma será así como ellos se prepararon en un tiempo para bautizarse. Hoy en día yo me voy a preparar para renovar mis promesas bautismales, como ellos se prepararon. Es un volver al amor del principio. Vamos a ir a Apocalipsis 2:4. Mi amor, despierta a la persona que está durmiendo a tu lado. Mire, ya falta 5 minutos. Apocalipsis 2:4. Vamos a ir desde el versículo 2. Dice así, Apocalipsis 2:2. Conozco tu conducta, tus fatigas y tu paciencia. Sé que no puedes soportar a los malvados y que pusiste a prueba a los que se llaman apóstoles sin serlo, hasta que y descubriste su engaño. Tienes paciencia y has sufrido por mi nombre sin desfallecer. Pero debo decir en tu contra que has perdido tu amor de antes. Date cuenta pues de dónde has caído, arrepiéntete y vuelve a tu conducta primera, si no iré a ti, y si no te arrepientes, cambiaré de su lugar tu candelero. Tienes en cambio a tu favor que detestas el proceder de los nicolaitas, que yo también detesto. El que tenga oídos que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al vencedor le daré a comer del árbol de la vida, que está en el paraíso de Dios. Entonces esta Cuaresma también será un volver a comenzar. La Escritura nos dice, tengo algo contra ti, y que ha pasado el tiempo y has perdido tu amor del principio. Por eso la Cuaresma es un volver a recordar. Si bien es cierto, nuestro bautismo quizás no lo recordamos, pero yo te diría, despierta la persona de este lado,
Dios te ama, Dios te ama. Mira, recién estamos empezando la cuaresma, así que ánimo, no duermas todavía. No duermas, ánimo. Yo sé que algunos han trabajado durísimo hoy día o toda la semana, pero por eso te recomendamos, aunque nadie nos hace caso, es como predicar, es como la predicación, nadie hace caso. Como dice la Escritura, aquí no se ha hecho caso, pero si te estás durmiendo, párate. Por favor. ¿Ya? Eso te va a ayudar a estar despierto y escuchar la palabra. Este será para nosotros un volver al amor del principio. Así como es un recordar el bautismo, pero si bien es cierto, nos hemos bautizado de bebés y no lo recordamos tanto, que sea para ti un volver a empezar tus comienzos, tus obras del principio. ¿Qué hacías al principio? Dice la Escritura, le dice Jesucristo a Nicodemo, si no vuelves a nacer, no puedes entrar en el reino. Si no naces de lo alto, si no naces del agua del Espíritu, que es el bautismo, no puedes nacer. Nicodemo era un hombre viejo. Nicodemo era un hombre versado en las Escrituras, seguramente se las sabía de memoria. Y Jesucristo le dice, tú eres maestro en Israel y no sabes estas cosas. Fue difícil para Nicodemo. ¿Cuántos años tendría? Quizás más de 50. Era un maestro en Israel. Y Jesucristo le dice, tienes que volver a nacer de nuevo. Y es también un poco lo que Cristo nos quiere decir ahora. Vuelve a empezar. Vuelve al amor del principio. A veces está esa soberbia de Nicodemo. ¿No? ¿Cómo un hombre viejo puede volver a nacer? ¿Cómo puede ser? Es Jesucristo diciéndole, todo lo que has hecho no sirve para nada. Todo lo que has hecho en tus fuerzas es basura. Lo que va a decir San Pablo. Todas esas cosas que yo consideraba importantes ahora son para mí basura. Es lo mismo que le está diciendo Jesucristo a Nicodemo. Tienes que volver a nacer de nuevo. Entonces, nacer de nuevo, ¿qué es? Es un volver a la unidad. Así como un bebito. ¿Qué es nacer, pues? Un niñito que recién nace es el más humilde. ¿Por qué? Porque no puede hacer nada. Solo puede llorar. Y nadie me entiende. ¿Qué querrá? Pero todos, bueno, recibe de todos muchas gracias. Eso es volver a nacer. Recibir la gracia de Dios. No hacerlo en tus fuerzas. No construir en tus fuerzas. Recordemos que construir en nuestras fuerzas es justamente la torre de Babel. Querer llegar al cielo en nuestras fuerzas, eso no quiere Dios. Es que vuelvas a nacer. Por eso dice Jesucristo, un día agarró, puso un niño en el centro y lo alzó. Y dijo, ¿no? Imagínate esa imagen, Jesucristo alzando un niño y dijo, quien no es como este niño no entra al reino. O sea, como este pequeñito. Vuelve a nacer. Vuelve a tus obras del principio. ¿Cómo eras antes? Cuando conociste a Dios, ¿no eras acaso más humilde? Y ahora que ha pasado tanto tiempo, eres un soberbio. ¿Crees que lo sabes todo? Y no, y como decimos, la cuaresma es un volver a los movimientos de la fe. Se nos va a volver a hablar de la historia de la salvación. Se nos va a volver a hablar de que Cristo murió por nosotros. Y eso que ya lo has superado, eso ya es conocido para ti. Como decíamos, el amor de Cristo supera todo conocimiento. Es decir, nunca vamos a terminar de entender el querigma. Nunca vamos a terminar de entender este gran amor. Por más que nos prediquen una y otra vez, nunca vamos a terminar de entenderlo. Es eso la cuaresma, volver a entender estas cosas, volver a lo central de nuestra fe, que es el misterio pascual. Y Cristo murió por mí, porque soy un pecador. Cristo murió por mí, y no solamente que ha muerto, sino que está vivo, para que yo también esté vivo, para que yo también sea santo, para que yo también sea justo de mis fuerzas. No yo, sino Cristo en mí, es Cristo en nosotros, dice la Escritura, esperanza de gloria. De tal manera que dice Cristo, la Escritura, que ya no conocemos a nadie según la carne. Ya no conocemos a nadie según criterios carnales. Si antes conocimos así a Cristo, ya no es así. ¿Conocen esa parte de la Escritura? Pues estoy hablando chino. No se dice la Escritura. Ya nadie conocemos ya con criterios carnales. Porque cuando Cristo, cuando el Espíritu Santo viene a tu vida, ya no ves a los demás como los veías antes. ¿Por qué? Porque justamente conocer a Cristo, conocer a Dios, que Cristo es la imagen del Dios invisible. ¿Y qué es Dios? ¿Qué es Dios? ¿Qué es Dios? ¿Qué dice la carta de Juan? ¿Qué es Dios? Que Dios es amor. Se había dicho muchas cosas en el Antiguo Testamento, pero nunca se llegó a esta revelación plena que nos ha traído Jesucristo. Jesucristo es la revelación plena de Dios. Por eso dice la carta de Juan, Dios es amor. O sea, eso que se llega a comprender plenamente en el Nuevo Testamento. Dios es amor. Dios es amor. Dios es amor. El primer y más grande de los mandamientos, ¿cuál es?
Amarás a Dios sobre todas las cosas. Y uno muy parecido, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Eso es entrar en la vida divina. Eso es lo que Cristo quiere para ti. Eso es vivir, esa es la vida eterna, conocer a Cristo. No sé qué están haciendo, pero espero que estés hablando mejor. Hablamos de, hay 3 prácticas, ¿no? En esta cuaresma. Ánimo, ya vamos a terminar. Hablábamos de 3 prácticas en esta cuaresma. Que son la oración, el ayuno y el ayuno. Pero lo decía también el Papa Francisco, no son 3 prácticas separadas. No es algo que podamos separar. El ayuno, la oración y el ayuno no es algo que van a separar. ¿Para qué ayunas? Dice la Escritura, ¿tú crees que el ayuno que agrada a Dios es bajar como un junco la cabeza, que estés triste, que todos te vean así, pobrecito, esa persona que está ayunando? ¿Tú crees que eso le agrada a Dios? ¿No crees que esas son las cosas que más Dios detesta? Es para eso el ayuno. Ese no es el ayuno agradable a Dios. Entonces, ¿qué es el ayuno? ¿Es una huelga de hambre para conseguir lo que tú quieres? ¿Ese es el ayuno? No. El ayuno es para entrar en comunión con Dios. Es para entrar en la vida divina, es decir, voy a privarme de estas cosas terrenales para acercarme más a Dios. Porque el ayuno me ayuda también a despegarme de mis placeres, no de esto que es solo carnal, porque decía Jesucristo, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entender eso es el ayuno. Cuando Cristo estaba haciendo la voluntad de Dios, sus discípulos decían, pero come. Y decían, yo tengo un alimento. Es entender eso. El ayuno es entender que no solamente somos seres de carne, sino que también somos espirituales y que por sobre todo necesitamos la palabra de Dios para vivir. Porque no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces yo voy a ayunar este tiempo para entrar en comunión con Dios. No es una huelga de hambre, voy a ayunar para entrar en comunión con Dios. Es decir, voy a ayunar y que ese ayuno se convierta en oración. Voy a ayunar para orar mejor. Es en ese momento que dejas de almorzar. Si hay una necesidad que tú cuando ayunes, dejas de almorzar y sigues trabajando. ¿Para qué ayunes? ¿Para seguir trabajando? No, ese tiempo de ayuno consagra la oración, a la lectura de la palabra. Dejaste de almorzar. Esa media hora, 1 hora que te demoras sin almorzar, lee la palabra, ponte a orar. O también, ¿por qué no? Haz un acto de caridad, haz una limosna en ese tiempo. Así tu ayuno será agradable a Dios. ¿Acaso no es el ayuno que a Dios agrada romper las cadenas de que está esclavizado? ¿No es lo que dice la Escritura? ¿Acaso no es ese el ayuno que agrada a Dios? Entonces, por eso ayuno, oración y limosna es una sola cosa. ¿Por qué? Porque ayunaré para entrar más en comunión con Dios, para orar mejor. Y al entrar en la oración, ¿qué es la oración? ¿Qué es la oración? ¿No es la comunión con Dios? Ha dicho Jesucristo, no multipliques tus palabras. No creas que es hablar. Eso es oración. Esa es la oración que le agrada a Dios, hablar. Si tu padre ya sabe lo que necesitas, tú en cambio, cuando entres en tu cuarto, cierra la puerta. Dice Jesucristo, y tu padre que está en lo secreto te recompensará. Entonces es entrar en comunión con Dios, es entrar en la vida divina. ¿Y qué hemos dicho que es Dios? Dios es amor. Entonces cuando tú entres a la oración, te vas a dejar amar por Dios, porque no solamente es hablar, sino también escuchar, sobre todo es escuchar. Entonces naturalmente, el que está en comunión con Dios, porque es dicho popular, dime con quién andas, y te diré quién eres. Si tú oras, si tú ayunas, naturalmente, ¿qué vas a hacer? Vas a empezar a amar. Vas a empezar a dar limosna, porque la limosna también podemos traducirla como caridad. Entonces son tres estas prácticas que no van a ser de tu carne, sino más bien van a ser un renunciar a la carne para entrar en comunión con Dios y que Dios te impulse a amar. Que tu limosna salga del amor, si no, no te aprovecha. Que todo lo que hagas en esta cuaresma sea con amor, porque dice también la Escritura, el amor cubre multitud de pecados. Primera de Pedro 4:7. He dicho 5 minutos y ya me resumo un poquito más. Tengan un poquito de paciencia. Para algunos la predicación es una penitencia, ¿no? Escuchar a otros es una penitencia. Pero acéptala de buen agrado. Decía también, no me acuerdo quién lo decía, no sé si Santo Tomás de Aquino o alguien por ahí escribió esto, ¿no? Que a veces pensamos que la penitencia es hacer muchas cosas, muchas privaciones.
Y el primer acto de penitencia que debes hacer es aceptar las cosas que te acontecen. Eso es lo primero, dar gracias por lo que te está sucediendo. A veces nos buscamos cosas, ¿no?, para sufrir. Y lo primero que deberías hacer es agradecer por lo que ya tienes, por las carencias que ya tienes ahorita. Primera de 4:7, agradecer porque el hermano se ve bueno. Primera de Pedro 4:7. Me estoy equivocando, ¿cierto? Sí, primera de Pedro 4:7. El fin de todas las cosas está cercano. Sean pues sensatos y dense con seriedad a la oración. Una palabra para hoy día. Sean pues sensatos y dense con seriedad a la oración. Con seriedad. Vamos a llegar ahí con seriedad al ayuno y a la oración. Ante todo, ámense profundamente unos a otros. Ante todo, ámense profundamente unos a otros. Pues el amor cubre multitud de pecados. El amor cubre multitud de pecados. Entonces tú ama, haz limosna y tus muchos pecados van a quedar cubiertos. No solamente los tuyos, sino de los seres a los que amas también. Ama, porque el amor cubre multitud de pecados. Haz limosna, porque el amor cubre multitud de pecados. Pero nuevamente esto, no hagas nada sin amor, porque todo lo que haces sin amor es vano. Pero nada de lo que hagas con amor será vano. Nada de lo que hagas con amor se perderá. Nada. A veces pensamos, ay, ¿por qué amé? Ay, qué pena, me arrepiento de haber amado. Nunca te arrepientes de haber amado, porque todo lo que nace del amor da fruto. No sé si en esta tierra, pero en la eternidad lo veremos. A veces uno dirá, ay, eso que dice no tiene sentido. Lo verás en algún momento. Como dice el proverbio, tira tu pan al agua, que lo vas a recuperar. Es una forma de decir, haz limosna y la vas a recuperar en algún momento. En algún momento verás el fruto. Esa limosna que piensas que no tiene sentido, algún momento lo vas a ver el fruto. Tira tu pan al agua, que lo vas a recuperar, dice el proverbio. Y que sea el amor de Dios. Que sea el amor de Dios. Vamos a terminar con esto. En este tiempo que nos vamos a tener, como dice la Escritura, nos vamos a tomar en serio. Vamos a tomarnos en serio este tiempo. En la comunidad vamos a hacer esto. Todos los viernes vamos a ayunar. Toda la comunidad vamos a ayunar el día viernes. ¿Sí? Toda la comunidad vamos a entrar en oración, en ayuno y en limosna, pero especialmente el día viernes. ¿Sí? El día viernes todos. El que quiera puede ayunar más, pero todos los demás vamos a ayunar por lo menos. El día viernes vamos a ayunar. ¿Sí? Toda la comunidad vamos a ayunar el día viernes. Y vamos a poner en este tiempo estas intenciones, como mejor dicho, nos vamos a enfocar en 3 cosas. Pidiéndole a Dios, este tipo de ayuno, oración y limosna, pidiéndole a Dios en primer lugar mi conversión, la conversión personal. Porque tenemos que entender que si la iglesia está mal, ¿de quién es la culpa? ¿Del Papa? No, es mía, es mi culpa. ¿Por qué? Porque yo estoy amando como Dios ama. Yo necesito convertirme. La conversión personal, porque mi familia está mal, dice, mi familia está terrible, y es culpa de tu esposa, es culpa de tus hijos. No, es mi culpa. Señor, yo soy el primero que debo volver. Dice la Escritura, San Pablo escribe a Timoteo, vela por ti mismo, en primer lugar, vela por ti mismo, así salvarás tu alma y el alma de los que te escuchan. Pero en primer lugar, vela por ti mismo, en primer lugar, pedirás por tu conversión personal. En segundo lugar, vamos a pedir por nuestros familiares que se han alejado de Dios. Nuestros familiares que están lejos de Dios, tu esposa, tu esposo, tus hijos que están en primer lugar, no que se han alejado de Dios, o el más cercano, el familiar más cercano, o también un ser querido que se ha alejado de Dios. Pedir por ellos, ¿sí? Hacer penitencia por ellos, como Cristo que no hizo penitencia por sí mismo, sino por nosotros, por el pecador. Vamos a mencionar solamente un texto de la Escritura. Cuando Jesucristo estaba camino a la cruz, las mujeres dicen que lloraban. ¿Y qué le dice Jesucristo a estas mujeres que lloraban por él? No lloren por mí. Mira, en la Semana Santa yo sé que muchos hemos llorado al ver la pasión de Cristo, al recordar estas cosas. Y la palabra de Jesucristo para nosotros es: no llores por mí, llora por tus hijos. No derrames lágrimas por mí, hazlo por tus hijos. Mira,
no es mi palabra, es palabra de Dios. Llora por tus hijos. Y recordar también esta palabra de Job, un hombre santo. Dice que sus hijos hacían banquetes, hacían fiestas, ¿no? ¿Y qué hacía Job por sus hijos? Dice que después de esto, dice así, que se levantaba temprano y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos, es decir, un sacrificio por cada uno de sus hijos. Porque Job decía, quizás mis hijos han pecado y maldecido a Dios en sus corazones. Así hacía Job siempre. Siempre Job pensaba, y si mis hijos han pecado, y si mis hijos están mal, y por eso ofrecía un sacrificio por cada uno de sus hijos. ¿Sí? Entonces, orar por los hermanos de tu familia, o incluso un hermano de la comunidad que se ha alejado, pero yo te recomiendo esto también. Pon ahí, anótalo. Esas personas que Dios está poniendo en tu corazón, anota ahí. No esta persona, esta familia, mi papá, mi mamá, mi hermano, mis hijos. Anota para que sea algo concreto. Y que no sean tampoco 500 personas, ¿no? Que sean una, dos o tres. Sí, pero que sea algo específico. A veces entre mucha abarca, poco aprieta, como dice el refrán. Entonces, que Dios ponga en tu corazón personas específicas por las cuales vas a estar orando, ayunando y dando limosna esta cuaresma, hacer penitencia por ellos, para que se vuelvan a Dios. Y número 3, por la unidad de la iglesia. ¿Sí? Por la unidad en la iglesia, por la unidad de la iglesia. Estas 3 intenciones vamos a poner delante de Dios esta cuaresma. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Todos entrar en ayuno. ¿Qué es el ayuno? Vamos, hay multitud de ayunos, hay multitud de cosas, pero vamos a resumirlo así, ya una comida al día ese día nomás. Ese viernes solo comes una vez. ¿Sí? O solo cenas o solo almuerzas, ¿ok? O solo cenas o solo almuerzas. Y ese tiempo, pero nuevamente, el tiempo que vas a dejar de comer y almorzar, conságralo o bien a la oración o bien a alguna hora de calidad. ¿Sí? O bien a la lectura de la palabra, que no sea para hacer tus negocios, como dice, ese ayuno no agrada a Dios. El que ayuna para hacer sus negocios no le agrada a Dios. ¿Sí? Entonces, espero que haya quedado claro esas cosas. Una última cosa, la próxima semana.